Vale. Bueno, el objetivo de esta sesión o de mi participación en la sesión, que en principio iba dirigida a que Antonio expusiera los hallazgos y los nuevos resultados que he ido teniendo bueno, pues en el paradigma de estudio de la descarga consecuente, aplicado a los análisis de coherencia y sobre todo en la ventana previa al aula, es intentar revisar un poco la literatura a ver si encontramos artículos, publicaciones que hayan estudiado algo parecido de cara a justificar sobre todo la elección de los electrodos y también por comprobar si hay otras investigaciones que hayan empleado electrodos diferentes para complementar nuestros estudios. Entonces, bueno, en primer lugar, he empezado la presentación haciendo una breve introducción, ¿no?, a lo que estamos haciendo. Ya hemos hablado mucho del paradigma top-listen, de cara a estudiar la descarga consecuente. Entonces, los análisis que hemos empezado a hacer tienen que ver con esas conexiones frontotemporales, con análisis de coherencia frontotemporal, empleando los electrodos F7 hacia el P3, CP3, P5 y CP5, ¿no?, que sería esa conexión frontotemporal que asociamos a la preparación para el habla. Por hacer un breve resumen sobre lo que significa la coherencia, los análisis de coherencia, la coherencia es una medida que es frecuencia dependiente y que lo que intenta mostrar es el grado de relación que hay en el EEG cuando analizamos dos puntos diferentes, es decir, intentamos analizar si dos electrodos se están activando de una manera similar en cuanto a fase, en cuanto a amplitud, etcétera, etcétera. Estos dos electrodos evidentemente tienen que estar situados en puntos no contiguos, ¿no? Tiene que haber cierta separación. Entonces, una coherencia elevada entre dos áreas cerebrales indicaría que las amplitudes a una frecuencia determinada y que los ángulos de fase asociados estarían correlacionados a lo largo de distintas épocas temporales. La coherencia baja significaría lo contrario, ¿no?, que no habría una coherencia en cuanto a la activación de esos diferentes electrodos. Importante señalar que la coherencia puede oscilar entre 0 y 1 y que no distingue correlaciones positivas de negativas, es decir, una coherencia elevada puede reflejar tanto inhibición como excitación, por lo que hay que complementarla con otros análisis diferentes. Altos niveles de coherencia en el EEG, a partir de electrodos no contiguos, como decíamos, van a reflejar interdependencia entre regiones cerebrales. Estos son distintas propuestas sobre lo que puede significar la coherencia. Entonces, esa interdependencia podría tener que ver con conexiones anatómicas, con acoplamiento funcional. Aquí unos autores hablan de unión perceptiva, que no sabría explicar bien qué es, o con aprendizaje de tipo asociativo. Para estudiar la coherencia, para hacer los análisis de coherencia, podemos hacerlo tanto en condiciones pasivas, es decir, en estado de reposo, como durante tareas cognitivas. Bien, os adelanto que la revisión de la literatura va a ser un poco heterogénea porque no he encontrado, salvo los estudios de Ford, que tienen cierta similitud algunos de ellos, más grupos de investigación que estudien exactamente lo que nosotros, ¿no?, la coherencia durante una tarea en el habla. Ya no entramos a comparar grupos de control con pacientes, sino simplemente este estudio de la descarga consecuente o ese estudio durante una tarea del habla en pacientes en controles. No se ha estudiado mucho, entonces veremos que los estudios que planteo van sobre todo dirigidos a justificar la elección de los electrodos que tenemos en el grupo y a proponer pues, algunas posibilidades de otros electrodos que pueden resultar interesantes. Bien, en primer lugar, he recogido aquí algunas publicaciones que sitúan o localizan de manera aproximada en la distribución del EEG las áreas de Broca y de Wernicke. Bueno, sin entrar mucho en esto, ¿no?, pues tradicionalmente el área de Broca se ha asociado a la producción del lenguaje, la de Wernicke a la comprensión. Evidentemente son procesos mucho más complejos que la participación que puede tener una única área, pero es donde se han situado. Entonces, los electrodos que tendrían que ver con Broca, en este caso el electrodo sería F5 y con Wernicke tendríamos el CP5, que os he situado ahí en la imagen. Bien, en segundo lugar, he encontrado un estudio que intenta relacionar los estudios de coherencia con el lenguaje. Aquí los
autores lo que hacen es revisar distintos estudios de coherencia. En todos ellos parece que utilizan los electrodos F3, F7, es decir, analizan la coherencia entre estos dos electrodos. Los resultados creo que no tiene mucho interés profundizar en ellos, porque, bueno, realmente tampoco los he investigado para hablar de la validez, fiabilidad, etcétera, etcétera, pero en los distintos estudios han encontrado que las diferentes bandas, ¿no? Las distintas bandas de frecuencia parecen asociarse a aspectos distintos del lenguaje. Entonces aquí vemos en primer lugar como la banda de frecuencia teta se correlacionaría con procesos mnemotécnicos relacionados con el lenguaje. Si aumentan las exigencias de la tarea, parece que aumenta la coherencia. La banda alfa estaría asociada al procesamiento sensorial y en el rango más alto también al semántico. Las bandas beta y delta estarían correlacionadas con sus procesos lingüísticos más complejos, como la sintaxis o la semántica. Y también encuentran que existen patrones de coherencia diferentes para determinados tipos de palabras. Por ejemplo, distinguiendo sustantivos concretos de abstractos, verbos que están asociados a muchas imágenes y a pocas, nombres comunes frente a nombres propios. Entonces, de manera general, la alta coherencia parece correlacionarse con características cada vez más multimodales de cierto tipo de palabras. Entonces, insisto, sin entrar en los resultados concretos, de aquí lo que quería recoger sobre todo es el uso de los electrodos y en el resto de artículos es en lo que voy a centrarme principalmente. En este siguiente artículo, que ya entramos con las publicaciones de Ford, tenemos esta de 2002, en la que comparan controles frente a pacientes con esquizofrenia que tienen alucinaciones, frente a pacientes con esquizofrenia que no tienen alucinaciones. Emplean el paradigma Tock-Listen, estudiando la N1. Y aquí vemos que en el eje analizan las zonas frontales, F3, F4, F7, F8 y las temporales, todas las que aparecen ahí. Lo que hacen es calcular la coherencia durante este paradigma Tock-Listen para cada banda de frecuencia de interés. Aquí abajo de la diapositiva pues, vemos las distintas comparativas que hacen de pares de electrodos, pues F3 con T3, F3 con T3L, etcétera, etcétera. Entonces, de manera general, lo que hacen es estudiar esa coherencia frontotemporal, tanto en el hemisferio izquierdo como en el derecho. ¿Qué es lo que muestran los resultados? Pues que hay una interacción de condición grupo significativa para la banda teta en el hemisferio izquierdo entre frontal lateral, en este caso el F7, y el temporal posterior, que es el P3. También observan para la banda delta, en este caso, una coherencia entre el F7 y el T5. Además, observan que en controles la coherencia frontotemporal, tanto en delta como en teta, es superior en la tarea de habla que en la tarea de escucha, ¿vale? Pero esto no se observa en los pacientes, lo que podemos observar en la imagen de la derecha. En esta imagen, por explicarlo un poquito, el grosor de la línea hace referencia a la mayor coherencia durante la tarea de habla que durante la tarea de escucha. Entonces vemos que sobre todo, ¿no? Los resultados más significativos se dan en el hemisferio izquierdo y vemos esa diferencia que hay entre los controles frente a pacientes con esquizofrenia en general. Aquí en esta imagen no hacen una diferencia entre los que tienen alucinaciones de los que no tienen alucinaciones. En esta diapositiva sí que recojo esa comparativa que hacían respecto a las alucinaciones, que como digo, más allá de los resultados, que bueno, lo que observan estos autores es que, que hay una incapacidad para aumentar la coherencia en las personas con esquizofrenia, para ponerse a un nivel similar al de los controles, pero que esto se da principalmente en las personas con alucinaciones, se llaman los alucinadores, ¿no? De nuevo, lo que me resulta relevante, lo que nos resulta relevante son los electrodos que emplean, ¿no? En este caso se quedan con F7P3, que es la conexión de electrodos que muestra una mayor correlación, una mayor coherencia en este caso. Bien, aquí en un siguiente estudio, también del grupo de Ford, en este caso lo realizan con sujetos sanos y lo que intentan es precisar un poco la localización espacial, ¿no? Entonces emplean tanto análisis con el EEG como con la resonancia magnética. Lo realizan todo al mismo tiempo, empleando el paradigma Tock-Listen y en este caso, precisando un poquito más espacialmente, como decíamos, lo que observan es una actividad neural coherente entre el giro frontal inferior, que incluiría en este caso el área de Broca, y la corteza auditiva antes del inicio de habla. Es decir, aquí el estudio no va dirigido a la N1, sino a esa ventana previa al habla.
Además, observan que hay una mayor intensidad, de nuevo, en la tarea de habla que en la de escucha y que hay una relación con la supresión de N1. ¿Vale? Cuando intentan analizar también el periodo posterior al estímulo, observan que hay una relación entre la coherencia y la supresión N1. Entonces, bueno, aquí los autores sacan esta conclusión, ¿no? de que la coherencia previa al habla entre estas regiones podría representar una muestra, ¿no? de cómo se inicia y cómo se transfiere la copia eferente entre las distintas regiones que hemos mencionado. El siguiente estudio que planteo va un poco en la misma dirección, lo he rescatado porque es verdad que creo que son únicamente 5 sujetos con los que realizan el estudio, que evidentemente es una N muy bajita, pero es de lo poco que se encuentra que no haya hecho el grupo de Ford empleando paradigmas de este tipo y que no hayamos hecho nosotros. Entonces, aquí lo que encuentran estos investigadores, intentando analizar esa coherencia gamma, centrándose en esta banda entre las zonas frontales y las temporales, es que, como vemos abajo, existe una coherencia de gamma alta y gamma alta y teta entre los lóbulos frontales y temporales en ambas tareas. Aquí ellos lo que utilizan es un registro por electrocorticografía, es decir, con la implementación de los electrodos en la corteza frontal y la temporal. Sin embargo, no recogen exactamente cuál es el lugar en el que realizan la implementación. Entonces no tenemos tampoco mucha información sobre lo que buscaba, que realmente era la localización de los electrodos para estudiar la coherencia frontotemporal durante estas tareas. Entonces aquí de nuevo los autores concluyen un poco en la misma dirección que los anteriores, que esta coherencia frontotemporal podría mostrarse como una medida útil para la conectividad durante el control motor. Aquí vemos, precisando un poquito más, ¿no? Ya no hablando, es el mismo estudio anterior, ya no centrándonos únicamente a nivel general en conexiones frontotemporales, sino que intentan analizar de nuevo el giro frontal inferior hacia las zonas temporales y observan lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Que durante la vocalización hay una mayor coherencia que durante la escucha y que además, comparando el giro frontal inferior con la corteza premotora dorsal, se observan mayores índices de coherencia en el giro frontal inferior. Estos hallazgos los entienden o los conciben como una muestra más, ¿no? de que en primer lugar hay un procesamiento sensorial, ¿no? que empieza a entrar en marcha antes que la zona premotora, ¿no? Que sería la corteza que he mencionado, la premotora dorsal. Bien, en este siguiente estudio lo que intentan es comparar pacientes con esquizofrenia que tienen trastorno formal del pensamiento frente a pacientes con esquizofrenia que no tienen trastorno formal del pensamiento frente a controles. Ya os adelanto que los resultados son un poco extraños, pero bueno, de nuevo lo que nos interesa del estudio es observar cuáles son los electrodos que utilizan para realizar los análisis. En este caso no realizan ninguna tarea, que se realiza en reposo durante 15 minutos y emplean para los análisis pares de electrodos similares a los que hemos visto anteriormente, desde frontal hacia temporal. Estos autores lo que observan es diferencias entre grupos de bandas beta 1, beta 2, beta 3, gamma 1 y gamma 2, tanto en coherencia interhemisférica entre los dos hemisferios como en coherencia interhemisférica, en este caso el que nos interesa a nosotros, en el que más nos hemos centrado, que es en el izquierdo. Y bueno, como os decía, lo he puesto aquí un poco a modo de curiosidad, pero lo que observan aquí en este estudio es que en comparación con los controles, los pacientes que tienen trastorno formal del pensamiento muestran una disminución de la coherencia, pero los que no tenían trastorno formal del pensamiento mostraban mayor coherencia que los propios controles, ¿no? Entonces serían los que más coherencia, los que no padecen trastorno formal del pensamiento, en medio se situarían los controles y posteriormente los pacientes con trastorno formal del pensamiento. Lo que nos interesa de nuevo este estudio es observar en esas conexiones frontotemporales cuáles son los electrodos que muestran mayor intensidad, ¿no? Entonces, he plasmado aquí en este cuadrito verde
estas conexiones frontotemporales de FP1 a T9, de F7 a T9, FT9 a T7, bueno, distintos electrodos que son los que han utilizado otros autores y que son los que estamos utilizando para estos análisis de coherencia frontotemporal. Y ya finalmente, otro estudio que he encontrado, en este caso que realizan con personas con síndrome de X frágil, que es un síndrome asociado al trastorno de espectro autista, que en ocasiones también se ha asociado, de alguna manera, al menos con algún grupo de las personas con esquizofrenia. Entonces, intentan comparar pacientes con síndrome X frágil frente a controles. Utilizan el mismo paradigma Toklesen y aquí no mencionan tampoco cuáles son los electrodos utilizados. Parece ser que son los mismos que en los estudios de Ford. Aquí de nuevo analizan la ventana previa al habla y lo que observan en los resultados es que hay una coherencia frontotemporal previa al habla menor en personas con síndrome X frágil frente a los controles. Un poco en la línea de los resultados anteriores con personas con esquizofrenia. Y esto sería todo en la presentación. Como decía, son resultados un poco heterogéneos y estudios un poco heterogéneos, pero la idea era sobre todo comprobar cuáles son los electrodos que están utilizando o que se han utilizado en estudios similares o que tuvieran en común los análisis de coherencia o los análisis con el paradigma Toklesen. Vale, gracias Luis. Ahora pasamos a la otra parte, ¿no? Sí. Tenemos atrás, todo detrás. Bien, mientras empezamos, entonces, aprovechando que está Alejandro aquí, el otro Alejandro. Quedamos el día 12, entonces. Sí, sí, yo creo que podemos quedar el día 12, ya. Vale. Entonces, en vez del 19, el 12 y el 26 con el... Eso es. Claro, yo iba a decir, claro, tú el 19 no podías, y luego el resto, yo lo que he hecho en el documento, lo he puesto cada 15 días, pero si igual ya había gente que se lo había reservado, podemos mantener los días anteriores. A ver, que no me he enterado. Que yo lo que he hecho, como hemos cambiado el 12 y el 26, sí. Luego en marzo también lo he hecho como cada 15 días con respecto a estas fechas. Vale. Lo digo porque si a lo mejor alguien se había reservado ya o lo que sea, las otras fechas las he cambiado, pero si no se podrían mantener como queráis. Lo vamos manteniendo cada 15 días. Vale, pues ya está. Pues envío luego entonces el documento actualizado a todos y así ya lo tienen. Vale. Más fechas. Has puesto el miércoles 9 de abril. Yo diría que esto es Semana Santa. Sí, hasta Semana Santa he puesto. Lo está revisando y creo que no. El miércoles 9 no es Semana Santa. No, el miércoles 9 no es Semana Santa todavía, ¿no? La semana siguiente, vale. Es el siguiente. Sí, el miércoles 9 aún no es. Sí, yo lo he mirado también. Este año es tarde. Sí, del 21 al 23, solo hacía festivos. En clase. Vale, por mi parte ningún problema. Vale. Voy a acercarte y es que lo puedo contar. Vale, pues pasando a la parte de resultados, de por dónde va el tema, repasando lo último que vimos, lo más interesante o lo que se quedó pendiente. Bueno, la idea es eso, ver la ventana esta previa al habla, los 500 milisegundos previos, una línea base de otros 500 milisegundos. Y eso, lo que decía, vimos en la última presentación que había un resultado que se quedó pendiente, que era el de la CNV, esta CNV mayor en la condición de habla en controles. Parece que se preparan para hablar, es pequeñita, bastante pequeñita, pero haciendo estadísticas, si nos quedamos con los electrodos que rodean a HZ, pues parece que es significativa. Este fue uno de los resultados que se ha quedado ahí pendiente y el otro es la correlación entre este valor, la medida de esta CNV,
y el valor del pico de la N1 en cada sujeto, la correlación entre su CNV, lo negativa que es su CNV, la operación, y el valor del pico de la N1 siguiente. En este caso veíamos que había esa correlación. Parecía que cuanto mayor es la preparación, menor es ese pico de la N1. Esto respecto a los potenciales evocados, que se quedó, ahí lo tenemos por si hay algo que ven en ello. Y yendo a la parte de la coherencia que estamos ahora, como veíamos y como ha comentado Luis también, con bastante extensión, los electrodos que se suelen usar en estos estudios para que son los que rodean a F7 y alrededor de CP5, CP3, C3, C5, por ahí anda la cosa, y también un poquito hacia la izquierda, CP7, C7, C7. Hay un poco ahí de variedad. Entonces, siguiendo estos artículos previos, o bueno, siguiendo más bien los artículos de Ford, que va a ser la que más trabaja en esto, o de forma más parecida a lo nuestro, pues hice ese primer análisis de estos 4 electrodos, CP3, CP3, CP5, C5, respecto a F7. Y como comenté, teníamos esa muestra de 54 controles y 50 pacientes, bastante grande la muestra, sobre todo en comparación con los estudios sobre el tema. Nos quedamos con las condiciones de listen y top, quitamos listen other. Y en este caso vimos las bandas a partir de beta. Beta 1, beta 2, beta 3, gamma 1, gamma 2. En este caso, delta y teta se quedan fuera porque la ventana no permite ver esos ritmos, aunque hay estudios que, los de Ford en este caso, que trabajan con delta y teta. Para este estudio de 500 milisegundos, lo que podemos ver es eso, beta y gamma, desde 13 a 50 Hz. Vale, un primer paso, a partir de aquí ya trabajando con Alejandro, que me ayuda bastante, un primer paso que hemos dado, que no se había dado en la presentación anterior, es quitar outliers. Había, sobre todo en la muestra control, algunos sujetos que presentaban valores altísimos. Esto es poco en comparación con otros. Entonces, directamente, después de comentarlo con él, he quitado yo 7 controles y un paciente directamente de todos los electrodos. En vez de ir quitando, en vez de ir buscando dónde está cada outlier, los quito del estudio mejor para que no se acaban buscando el acierto, digamos. Total, nos quedamos con 47 controles y 49 pacientes en este caso. Quitando, como digo, esos sujetos que básicamente lo que hacían era elevar muchísimo los valores de los controles, porque eran todos valores elevados de los controles, y solo en un paciente. Bien. Y quedándonos con eso, pues este sería el resultado en los 4 electrodos, como digo, que trabajan por CP3 arriba, CP5 a la derecha, P3 y P5. En este caso, viéndolo así por encima, a ojo, digamos, aparece como esa potencia gamma en los controles, que está un poco más reducida en pacientes, en los electrodos centroparietales. Y luego en la parte más, si vamos un poco más parietal, P3, P5, parece que hay una actividad elevada en todas las bandas, como en alrededor de 100 milisegundos antes de hablar. En este caso es mayor en pacientes que en controles. Haciendo estadística de estos resultados, la parte de la diferencia entre, o sea, la actividad de los controles en comparación con los pacientes, que pudiera ser mayor, no es significativa. Y en la parte de pacientes, lo dejé un poco aparcado, hay algo, pero no lo he mirado bien, pero parece que hay algo en esa actividad parietal mayor en pacientes que en controles. Pero esto es coherencia de P3 con F7. Exacto, F7 con estos 4. En este caso P3 o P5. Entonces, centrándome un poco en los controles o buscando un poco el posible resultado en otros electrodos, yendo un poco a la literatura, que era una cosa que tenía pendiente desde que empezó todo esto,
la literatura, el área de Wernicke, esa área de comprensión del lenguaje, no la sitúa tanto en P3 o en P5, como si acaso en TP5 o entre TP5 y TP7, o en esa zona, esa primera circunvolución del lobo temporal, como que a nivel de eje, en todo caso, la sitúa más por esa zona que exactamente por el cuadrado ese TP5, P3, P5. Entonces, pensando en esa idea que la tenía pendiente, me he ido un poco más a esa zona a ver si por ahí salía algo más interesante. En este caso, lo primero que he hecho ha sido ampliar a estos dos electrodos, que serían TP7 y P7. Y serían estos dos que están más a la izquierda, TP7 arriba, P7 abajo. Vemos que más o menos se mantiene esos resultados que aparecen en los otros dos. En este caso, parece que aparece esa actividad gamma, sobre todo en gamma 2, en el electrodo de P7, que no aparece en pacientes. Y luego en P7, pues algo parecido que aparecía en el resto de electrodos, que es esa actividad mayor en casi todas las bandas, que parece que está como ceñida a la parte parietal y mayor en pacientes. Centrándome en la parte de los controles, he analizado esta ventana de gamma 2 de unos 100 milisegundos en los tres electrodos. Y en este caso lo que me da es este resultado, este promedio, digamos, que la única diferencia significativa haciendo una nueva básico es la de TP7. Como digo, en esa ventana de gamma 2 de 100, entre 200 y 100 milisegundos antes de hablar. Aquí lo tengo un poco más grande para que se vea. Sería analizar eso, esa ventana. Esa ventana entre menos 200 y menos 100, sin meternos demasiado en acercarnos al cero, porque ya no sé yo hasta qué punto ahí puede haber influencia de que ha empezado el suelo a hablar. No lo ha calculado, el trigger no está 100% exacto. Pero bueno, parece que comparando controles con pacientes, esta es el único foco de coherencia entre el TROD, que es significativo, F7 con TP7. Y luego ya por hacer un poco más de exploración he cogido todos los electrodos que rodean a TP7. En este caso he quitado los electrodos parietales porque ya hemos visto que no había nada. Y me he ido también a los que estaban en la parte central, C7, C5, C3, C1. Y básicamente lo que he hecho es este gráfico para ver un poco la media de esa actividad en gamma 2 en todos esos electrodos. Lo que parece eso, que hay como una pequeña mayor diferencia en los más centrales que en los centroparietales y un pico en TP7 que más se le parece es T7, que es el que está al lado. Pero como digo, el único electrodo que tiene haciendo así análisis básico, el único electrodo que presenta diferencia significativa es TP7. Por otro lado, la condición Lisen también la hemos explorado y aparentemente no había nada así claro que se viera. El único resultado así que se podía analizar era esa actividad en P3 mayor en controles que en pacientes, pero no llega a ser, en este caso, en P3 no llega a ser significativo. Y hasta aquí. La idea ahora es, o sea, entre otras ideas, mirar el phase looking value, que igual tiene un resultado aunque sea, en este caso puede ser más robusto o menos influido por el ruido. Hacer posibles correlaciones de ese resultado, mirar las diferencias en los subtipos, en los subgrupos de los biotipos. Y, bueno, sobre todo comentar a ver si hay algo aquí que se pueda sacar o que se pueda deducir, porque como no hay estudios previos que hagan exactamente esto, tampoco se puede decir, no se puede saber por dónde tirar. Ya.
Hombre, a mí lo que me llama la atención más bien es lo que nos sale, o sea, los resultados que están al revés de lo que esperábamos, los de los parietales, que son realmente bastante diferentes, ¿no? Ahí sí que seguro que hay diferencias muy importantes. ¿Por qué puede ser esto? Pues vamos a ver, si estas áreas no están demasiado implicadas, los parietales, en oír, es posible que esto esté reflejando esa hipersincronía entre áreas que hemos encontrado con la connectivity strength, por ejemplo, con el grado de nodo. O sea, corregidme si me equivoco, pero aquí estaríamos viendo sincronía entre áreas. Y con la connectivity strength también. Lo que hace la connectivity strength sería un valor para todo el cerebro. Aquí serían valores para regiones diferentes. Quiero decir, si entre las regiones que están más implicadas en la audición, es decir, CP7, CP5, hay una ligera diferencia a favor de los controles, y en las demás regiones hay una marcada diferencia a favor de los controles, estas dos cosas juntas pueden estar diciéndonos que los controles sincronizan mejor esas áreas, es decir, probablemente aumentan, disminuyen la actividad que no está relacionada con la tarea, mientras que los pacientes pues no lo hacen. Es decir, en los pacientes no aumenta la actividad gamma, por ejemplo, si comparamos P7 con TP7, y en los controles probablemente sí que está aumentando. Pues los controles comparamos P7 con TP7 y aparece actividad gamma. En los pacientes, en vez de aparecer, desaparece. O sea, no sé si tiene sentido que en realidad, en vez de centrarnos en uno de las regiones, consideremos las dos juntas. Ya, sí. Claro, la duda es porque solamente en la parietal, ¿no? Que esa hiperactividad. Bueno, es la parietal, pero lo mismo si te pones a examinar la occipital, sí, que o la frontal del otro lado, pues estamos encontrando lo mismo. O sea, mi idea es, quizás, más que examinar visto lo visto, regiones aisladas, pues examinar también qué pasa en otras regiones, junto con estas, ¿no? No sé qué os parece a los demás. Buenas. Yo, Hola. un par de comentarios. Aquí, Antonio, cuando está representando, el color bar va de -10 a 30. Sí. ¿Por qué va de -10 a 30? En este caso porque en el caso de los controles rondaba 30 el valor más alto. 32, ¿Pero estos son valores de coherencia? Sí. Bueno, o sea, es la actividad... Está normalizado. Está normalizado con el baseline y luego creo que es al 100%. O sea, es una comparativa del baseline del control, o sea, la variación entre el baseline y ese intervalo, ¿no? Sí, ese que usabais vosotros en el artículo. Vale. Es que en la presentación anterior también había un artículo que obtenía valores de coherencia de 0,08. Y eso es rarísimo. Porque a nada que dos señales EEG que están muy desincronizadas, ya tienen un valor de coherencia de 0,2. Sí. Así, porque la medida funciona así, básicamente. O sea, tienen que ser muy no correlacionadas para que tengan un valor muy, muy bajo. Y si nunca, yo con EEG nunca he obtenido valores de coherencia menos de 0,2. Entonces es raro lo de ese artículo de antes, que tenía valores de coherencia de 0,08. Y con respecto a... Que nos enteremos todos un poquito, esperad. Si en la línea de base, por ejemplo en P7, tenemos que beta 1 tiene valores de 20 y tantos, de 25 por ejemplo, significa que la actividad en beta 1 es un 25% mayor que en la línea de base. ¿En qué línea de base? ¿Que en los 500 anteriores? A ver,
No sé si tú, Alejandro, sabes explicarlo mejor, que es el valor que tú me has enseñado. Sí, es eso, sería, si tiene un valor de 25, quiere decir que es un 25% mayor que su línea de base. La única línea de base no sé cuánto cogiste, de 0,5 a de menos un segundo a menos 0,5 puede ser, o a cuánto cogiste, Antonio. La línea de base es de menos 1 a menos 5, o sea, 500 milisegundos entre menos 1000 y menos 500. Exacto. Sería como el promedio de la mitad de lo que está dibujado. Sí, es todo lo que se ve azul oscuro. Bueno, sí, está incluido, sí, claro, toda la primera mitad, básicamente. Claro. Que ha dejado incluido ¿Podemos hacer el promedio de todo eso? O sea, el aumento a partir de esa línea base. Sí. Significa que las regiones parietales aumentan la actividad en todas las bandas prácticamente y en los controles solo aumenta, no aumenta apenas en las regiones parietales, y en las regiones temporoparietales no aumenta casi nada en los pacientes y sí aumentan los controles. La coherencia en gamma. Ajá. O sea, el comportamiento es claramente diferente. Nos parece que eso puede, digamos, justificarse porque en los pacientes hay una hiperactivación global, digamos que se hipersincroniza de modo más desorganizado. Y otra cosa, lo que comentabas, Vicente, de coger otras regiones. O sea, al final, si partimos de esta suposición de que es de F7 con el resto de electrodos que están en esa zona, si cogemos todos y hacemos una corrección de múltiples comparaciones y nos siguen quedando significativas las que están con el F7, pues eso es buenísimo. Porque lo que estás diciendo es que de verdad esas no son por azar. O sea, porque volviendo a los artículos de la presentación anterior, había mucha variación entre los electrodos que cogían. O sea, más o menos sí eran de una zona parecida, pero parece que se han cogido ad hoc la comparación de electrodos en las que sería significativo. Entonces es como raro. O sea, para mí, científicamente, como que es más robusto si haces la de todas las conexiones posibles, las pues 60 por 30, 1800 comparaciones, haces corrección de múltiples comparaciones, como hacemos otras veces, y de verdad ves que esa zona del cerebro es la que hay diferencias significativas. Eso sería ideal. O sea, en lugar de fijar de este electrodo con el resto, hacerla de todos, hacer corrección y ver qué es ese electrodo. Ya, pero esa corrección con 1800 comparaciones necesitaríamos unos 500 millones de pacientes, yo creo, para que sería significativa. O sea, que ahora mismo están saliendo valores de P 0.3 y cosas así, 0.5. No, pero haces 1800 conexiones. O sea, con la otra parte de los artículos de MS, por ejemplo, lo hemos hecho. Y hay algunas que sobreviven. Porque si hay muchas que son significativas y las que no son significativas tienen valores muy altos, esas van a sobrevivir a la corrección. Sí, no sé, es una posibilidad que se puede explorar, desde luego. Hombre, aquí sería, no sé. Sería justificable porque es una región más. De todas maneras, bueno, volviendo un poco para atrás, claro, tenemos el problema de que estamos dando por hecho que el electrodo que está encima de una región es el que refleja esa región. Sí. Porque eso es un salto en el vacío, ¿no? Porque ¿por qué va a reflejar mejor TP7 que P7 lo que pasa en el área de Berlín? Claro, yo hice mucho trabajo y la mayoría veo más TP7, TP5. No veo P3. O sea, ya, bueno, pero por sentido común están pegados. Más o menos. Sí, TP7 y P7 yo creo que están muy pegados por el nombre, ¿no? TP7 y TP7 y P7. Ah, sí. Aquí tenemos. Sí, uno más temporal y otro no. Claro, el CP5 y P5, el CP3 y P3. Con distancias, sí. Claro, son electrodos muy cercanos. Pero bueno, no sé, yo sigo diciendo que a mí me llama la atención que en algunos electrodos lo que haya es una hipersincronía en los pacientes y que haya un cambio opuesto en los controles. Y además que en los controles es como más selectivo en una banda gamma.
En los pacientes es más Es más generalizado. todas las bandas. Esto yo creo que tiene que decir algo, ¿eh? Sí. Además, las puntuaciones más altas eran en P5 y P3 en esas bandas, sobre todo en Gamma 1 y Gamma 2. Yo no sé, vamos, me parece muy... no sé, que creo que puede ser buena idea explorar lo que dice Saúl. Pero también me parece buena idea ir empezando a escribir el artículo de la CNV, independientemente de esto. Porque creo que, claro, porque las dos cosas juntas pues estarían bien, pero vamos, pero el artículo de la CNV yo creo que tiene un mensaje claro ya, y que además es un mensaje que no se ha dado todavía en la literatura. No, ya sé, se quedó pendiente por eso. Claro. Igual se puede correlacionar, sacar las puntuaciones y correlacionarlas con todo lo que tenemos de sí. Bueno, lo que tenemos que tenga sentido. Sí, yo creo que sí. Entonces, ¿qué os parece? ¿Hacemos lo que dice Saúl? Yo creo que está bien. No se necesita mucha capacidad de cómputo. Hay que preguntarle ahora, Saúl, Porque cómo lo... 1000 y pico. No, o sea, al final, sí, o sea, en la coherencia no hace falta prácticamente nada. O sea, porque yo me imagino que hayas hecho una ventana deslizante, ¿no, Alejandro? ¿Cuál sabes? No, es que lo ha calculado con el brainstorm. El tema está que si lo hacemos con todos, que yo ya se lo había dicho a Antonio, que era una idea. Sí, tendríamos que hacerlo con MATLAB para hacerlo. Claro, es que Brainstorm ni puñetera idea de cómo lo hace hablando pronto y mal. Sí, Brainstorm está bien porque te van dando resultados, lo que vas viendo visibles, pero claro, si lo quieres generalizar a todas a diferentes canales y demás, yo creo que eso con un código que lo lances y haga diferentes bucles es lo ideal. Y o sea, al final, o sea, por ejemplo, centrándonos en el PLV, que lo comentabais como futura línea, si hacemos el PLV con la wavelet, no ocupa prácticamente 1 giga por wavelet, 1 giga por sujeto. O sea, y no tarda mucho. Digamos. La coherencia no lo sé porque es distinto, pero... Sí. O sea, me refiero, si queremos tenerlo... La ventaja es que se puede hacer a la vez. A la que haces el PLV haces la coherencia. Sí. Es una línea, añadir una línea más, ¿sabes? Hacer los dos. Una cosa que no lo puedo hacer yo todo. ¿A dónde llego? Entonces, nada, tenéis que echarnos una mano en hacer esto. Entonces. Bien, sí, o sea, esta base de datos es la que tengo yo, ¿no, Antonio? Sí, la misma, exactamente la misma. Sí, por eso, o sea, lo puedo calcular, de ponerlo a calcular, con el PLV lo tengo ya y la coherencia wavelet no lo he hecho nunca, pero tuvo que ser parecido. Sí, yo te paso el código si quieres, Vale. te digo. En teoría eso no... O sea, es tiempo del ordenador, pero no habría que hacer mucho. Muy bien. Venga, más comentarios o ideas. Y lo que has dicho tú de la hipersincronía, ¿no se puede probar correlacionando alguno de sus valores con los valores de Connectivity System? No, claro, a lo mejor, bueno, es que claro que está haciendo. Sí, bueno, la Connectivity Strength que hemos calculado otras veces era la condición preestimular y postestimular. Aquí pues sería la preestimular. No sé, por una forma de probar. Claro, la Connectivity Strength está calculada con la tarea que 300, con otra pero tarea. había cálculo también en reposo, del basal que hacíamos de 5 minutos. Eso es otros valores. Son valores de potencia absoluta y relativa. Y no mandaron una vez los ingenieros aquí de la Pues el reposo no. Pero vamos, con los valores de potencia absoluta, pues también se podría probar, pero claro, son en dos condiciones diferentes, ¿no? Reposo y aquí usted está haciendo una tarea. Bueno, pues yo creo que es buena idea probar lo que hemos dicho y bueno, y mientras tanto vamos también empezando con el artículo de la CNV, que yo creo que es
es una buena aportación. ¿Vale? Vale. Venga, pues si no hay nada más, entonces nos vemos o el día 5 o el día 12. No, eso es otra cosa. No, nos vemos el próximo jueves. Eso es. Venga, pues hasta luego a todos. Hasta luego. Adiós. Sí.